Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser lo que corresponde a MCM y DCM, recuperando lo que vimos ya de factorización. Lo que vamos a ver en MCM, yo coloco acá, vamos a hacer un MCM entre 24 y 20. Ya no solo voy a tener que factorizar un solo número, como por ejemplo hice en el caso anterior cuando vimos con el 50, con el número 50, sino ahora, por ejemplo, vamos a tener como ejemplo esto, ¿no? Vamos a tener dos números, ¿está? El 24 y el 20, ¿está? Y no solo les voy a enseñar cómo sacar MCM, sino también les voy a enseñar cómo sacar un DCM del mismo ejercicio, ¿no? Bien, entonces esto antiguamente lo que se hacía era explicarlo con tablas aparte, 24 y 20. ¿Tá? Y se explicaba, se factorizaba por un lado el 24, después se factorizaba el 20. Se veía qué se hacía con los exponentes, con los iguales números, con los distintos números, y era más complicado. ¿Tá? Yo lo voy a explicar de una forma más sencilla donde vamos a ver cómo factorizar los dos números al mismo tiempo, tanto el 24 como el 20. Entonces lo voy a hacer no en dos tablas aparte, sino que lo voy a explicar en una tabla sola. ¿Tá? Vamos a ver qué pasa con el 24 y el 20, pero en una tabla sola. ¿Tá? Y lo que vamos a ver acá va a ser, por un lado, recuerden que en el costado van números que son primos, en el costado de la tabla, y que sean divisores por los números que tengo acá. ¿Va? Fíjense que yo acá, por ejemplo, puedo colocar 2. ¿Por qué puedo colocar 2? Porque es número primo y es divisible, al 24 y al 20. O sea, yo al 24 lo puedo dividir por 2 y al 20 lo puedo dividir por 2 porque terminan en dígitos pares. El 24 termina en 4, el 20 termina en 0, entonces son divisibles por 2. Entonces puedo dividir los dos números por 2 al mismo tiempo. ¿Tá? Entonces acá me quedaría 24 dividido 2. ¿Cuál es la mitad de 24? Siempre que dividen por 2, piensen en la mitad del número. Van a ver que la mitad de 24 es 12. Cuando los dígitos son pares, tienen la ventaja de verlo por parte. ¿Cuál es la mitad de 2? La mitad de 2 es 1. ¿Cuál es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2. O sea, ¿qué número se formó? Y se formó el 12. ¿Cuál es la mitad de 24? 12. ¿Tá? Ahora, 20 divisible por 2, porque termina en dígito par. Bien, ¿cuál es la mitad de 20? La mitad de 20 es 10. Fíjense que la mitad de 2 es 1, la 0 no tiene mitad, entonces se coloca igual, 0. ¿Tá? Entonces queda 12 y 10. Acá, como pude dividir al 2, o sea, el 24 y el 20 fueron divisibles por 2, voy a colocar una tilde. ¿Tá? Siempre voy a colocar una tilde cuando se puedan dividir al mismo tiempo. Cuando el divisor que coloco acá en el costado pueda dividir al mismo tiempo todos los números que tengo de este lado. ¿Sí? Ahora, el 12 y el 10, ¿por quién lo puedo dividir? Bueno, yo puedo seguir diciendo que lo puedo dividir por 2, pero ¿por qué lo puedo dividir por 2? Lo puedo dividir por 2 porque los dos números, tanto el 12 como el 10, terminan en dígitos pares. El 12 termina en 2, el 10 termina en 0, terminan en dígitos pares, son divisibles por 2. ¿Tá? Entonces, la mitad ahora de 12, la mitad de ahora de 12 es 6. ¿Sí? O 6 por 2, 12. Y la mitad de 10 es 5. ¿Tá? O 5 por 2, 10. Ahora la pregunta, ¿lo puedo dividir al 12 y al 10 por 2 al mismo tiempo? Sí, entonces voy a colocar una tilde. ¿Está? Bien. Ahora tengo el 6 y el 5. Ahora es optativo. Yo puedo elegir si dividir solamente el 6 o solamente el 5, porque ahora ya no los puedo dividir al mismo tiempo. No hay un divisor que lo pueda dividir al mismo tiempo. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Por ejemplo, el 6. El 6, por ejemplo, yo lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 3, ¿está? Es múltiplo de 3, por 2 porque termina en dígito par, ¿está? Entonces, por ejemplo, yo lo puedo dividir por 2, ¿está? Entonces, 6 dividido 2 me da 3. La mitad de 6 es 3. Y 5, ¿lo puedo dividir por 2?
no lo puedo dividir por 2. De hecho, vamos a ver más adelante que el 5 sí se puede dividir por 2, ¿tá? De hecho, la mitad de 5 es 2,5. Lo que pasa es que no estamos viendo números con coma, que es, los números con coma se pueden expresar a través de fracciones. Pero nosotros estamos siempre acá ahora en principio operando con los números naturales. Entonces vamos a decir que cuando un número no se pueda dividir, vamos a bajar el número, ¿está? El 5 ¿lo puedo dividir por 2? No, como número natural. ¿Pensado como número natural o como número entero? Al 5 ¿lo puedo dividir por 2? No, entonces el 5 baja. Y esto es importante. Siempre que no pueda dividir al número, el número baja. ¿Voy a colocar tilde? No, no voy a colocar tilde. ¿Por qué? Porque el único que puede dividir acá es el 6. El 5 no lo puede dividir, entonces no coloco tilde acá, ¿está? Bien. Ahora tengo el 3 y el 5. Yo puedo dividir el 3 o el 5, eso es optativo, lo elijo yo. El 3 y el 5 ya son primos. Puedo dividir, por ejemplo, el 3 con el 3. 3 dividido 3 es 1. Y ahí cierra, ¿tá? Ahora mi pregunta sigue siendo la misma. ¿El 5 lo puedo dividir por 3? No. Entonces el 5 baja. Entonces baja acá. Y el 5 nada más lo voy a poder dividir por 5, ¿tá? Que es el número primo. Y ahí cierro, ahí estaría cerrando ya la tabla. La forma entonces de factorización queda así. Ahora voy a encontrar o voy a buscar lo que me pide acá. Por una parte me pide el MCM y por otra parte me pide el DCM. Para resolver un MCM, ¿qué es lo que se hace? Para resolver un MCM, lo que se hace es multiplicar todos los factores que me quedaron acá en el costado de la tabla. Todos los divisores que me quedaron acá en el costado de la tabla los multiplico, ¿tá? Entonces, para hacer el MCM, yo voy a multiplicar 2 por ¿quién? O sea, para hacer MCM entre 24 y 20, que son los números que factoricé, voy a multiplicar todo lo que me quedó en el costado. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. ¿Sí? 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Esto, si quieren, en principio lo vamos a poner así, pero el 2 repetido 3 veces, recuerden que también se puede colocar como 2 al cubo, ¿tá? Pero bueno, en principio lo vamos a ver así. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 3, 24. 24 por 5, bueno, agarran una hoja borrador si no y hacen 24 por 5. ¿Tá? Es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Hasta acá tengo el 24 y lo multiplico por 5. 5 por 4, 20. Me llevo 2, 5 por 2, 10 y 2, 12, 120. O sea, yo encontré que el MCM de esa factorización me da 120. O sea, hacer el MCM es igual a 120. Y el DCM es mucho más fácil. Solo coloco los números que tienen tilde. El DCM entre 24 y 20, ¿quién van a ser? Voy a multiplicar los números que pude dividir al mismo tiempo. En este caso son el 2. Entonces, 2 por 2. Porque lo tengo 2 veces. O 2 al cuadrado, ¿no? 2 por 2 me da 4. O sea que el DCM es 4. ¿Sí? Si acá me quedaría un solo número, sería ese solo número. ¿Tá? Pero como hay dos tildes, hay un 2 y un 2, entonces los multiplico y ahí voy a encontrar lo que es el DCM. Y esa es la forma de hallar un MCM y DCM utilizando la factorización. Después vamos a ver otro ejemplo, voy a dar otro ejemplo en donde ya no voy a tener 2 números, sino que voy a tener 3 números. Entonces me tengo que fijar un poco más y ver cómo armo esa factorización para luego hacer MCM y DCM.